Desde Jujuy, Argentina. Panoca.com.ar. La puerta de entrada al futuro. Panoca Rock. Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo, lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia en Panoca Radio, www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. Bueno, acá estamos de nuevo después de la pausa. Quieren llegar dos preguntas que vamos a tratar de contestarlas. En primer lugar, ¿por qué esto de que la conquista de América fue fundamentalmente hecha por los españoles y no tuvo tanta implicancia para otros para otras naciones, para otros reinos? Y en primer lugar tiene que ver porque estamos en una época que nosotros llamamos de transición, de cambio, ¿sí? A ver, en estos momentos Europa está pasando de lo que era la Edad Media a una época de adelantos, de desarrollo, de nuevo conocimiento tecnológico, en donde hay un gran despertar intelectual, podríamos decir. Entonces, esto va a favorecer que haya nuevos inventos, haya una nueva forma de ver las distintas actividades, las distintas expresiones. Es la época del renacimiento, ¿sí? Ese renacer de la cultura, de la vieja cultura greco-latina y todo el conocimiento que había venido con esa época, ¿sí? Es un resurgir del Imperio Romano de Occidente, del mundo occidental, porque el Imperio Romano de Oriente siempre se identificaba más con la cultura bizantina, con la cultura árabe. Entonces ahora fue un renacer de lo que en sí mismo era Europa. Y precisamente como los turcos habían logrado capturar, tomar la ciudad de Constantinopla y se cierra el comercio con Oriente, se busca esta nueva ruta. Y esta búsqueda por intereses comerciales de esta nueva ruta es la que da la posibilidad del descubrimiento de América. Y los dos países que estaban en mejores condiciones eran precisamente España y Portugal. Por eso es que España va a realizar esta conquista del territorio. En la medida que se fueron reorganizando o reacomodando las cosas en Europa, bueno, entonces comenzó a cambiar la perspectiva y empezaron a verse otras posibilidades, ¿sí? Dentro de lo que es la Europa de la Edad Moderna, nosotros vamos a tener 4 elementos. Tenemos que se empieza a integrar por primera vez la economía a nivel mundial. Surge en ese momento lo que se va a llamar economía mundo, en donde con la incorporación de los grandes descubrimientos geográficos, América y África, se va a incorporar al movimiento comercial, ¿sí?, todo lo que provenía de estos dos territorios.
más lo que era el Oriente, que si bien ya se lo conocía, pero va a tener un mayor volumen de comercio. En segundo lugar, este despertar, este desarrollo de todo lo que es el conocimiento, el aspecto intelectual, la aparición de nuevas tecnologías, una nueva forma de ver la vida, ¿sí? El cambio que se va a dar dentro de la religión, o sea, esta división dentro de la Iglesia Católica y estos cambios que se van a dar dentro de la misma Iglesia Católica, ¿sí?, que van a llevar a toda esta transformación desde el punto de vista de la religiosidad. Y por último, lo que es la evolución política que se va a tener, porque se van a conformar lo que se llaman las nacionalidades y empieza a haber una identificación de lo que es el rey con la nación. Entonces nosotros empezamos a ver que los reyes empiezan a ser más o menos como parte de los símbolos nacionales y son los que representan la nacionalidad, es el reino. Entonces van a aparecer grandes dinastías y dentro de todo este movimiento político nosotros vamos a ver que aparece como el sistema de gobierno característico, la monarquía, a lo largo de todo lo que es la Edad Moderna, ¿sí? Precisamente el cambio de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea es la caída de la monarquía con la Revolución Francesa. Pero esa monarquía que va a tener distintas características, va a ser primero una monarquía absoluta y luego va a ser lo que se llama un despotismo ilustrado, o sea, una monarquía más atemperada, más tranquila, pero con las características todavía de monarquía. Entonces el rey era el amo y señor. El rey era dueño de bienes y vidas, como se decía en ese momento. Nosotros hoy eso no lo podemos entender, porque para nosotros la forma característica de gobierno es la democracia. Pero así como nosotros hoy tenemos la democracia, en la Edad Moderna, entre el 1500 y casi el 1800 o 1789, la Revolución Francesa, la forma de gobierno, la forma natural de organización política, social y económica era la monarquía. Después recién va a aparecer el elemento que lleva a que la democracia hoy en el mundo actual sea la democracia el sistema de gobierno que tiene mayor difusión dentro de nuestro mundo actual, ¿sí? Entonces, todos estos elementos van a llevar a que lo que hoy, por ejemplo, son Estados Unidos y Rusia, en ese momento era España, porque España se va a convertir en la gran superpotencia. Y alrededor de España van a estar Portugal, Inglaterra, Francia, así como hoy están China, Japón, Inglaterra también, Alemania, ¿sí? Son los que van a acompañar a todo este proceso. Entonces, España, sobre todo con la dinastía de los Habsburgo, los Austrias, ¿sí? Le decían así porque originalmente los creadores de esta dinastía en España, los primeros reyes venían de Austria, son los que van a llevar a que España tenga su mayor extensión económica, su mayor extensión territorial y su mayor poderío político. Fíjense que con Carlos V y después con Felipe II, España era dueña de la mitad del mundo prácticamente. Tenían los territorios americanos,
eran dueños del norte de África, las costas de África, las costas de la India, colonias en China, en Japón, las islas Filipinas, que se llaman así en honor de Felipe II. España, lógicamente, la zona de Nápoles, los Países Bajos, Alemania, todo eso estaba bajo el control de España. Tal es así que decían que en los territorios de los Austrias, Felipe II, no se ponía el sol, porque cuando en Oriente era de día, en América era de noche. Entonces ese fue el poderío. O sea, España llegó a tener tanto poder como, a ver, digamos, hoy lo tienen Estados Unidos, Rusia y China, los tres juntos. Ese era el poderío que tuvo España durante gran parte de la Edad Moderna, sobre todo durante el gobierno de los Austrias mayores, pues después vinieron los Austrias menores y ahí empezó a venirse en picada hasta que después con los Borbones ahí terminó de perder todo España, ¿sí? Bueno, entonces eso por un lado. Y la otra pregunta que me hacían es ¿por qué nosotros no vemos o no estudiamos lo que es la historia de otras partes del mundo? Caso de África, de India, de Japón, de China. Bueno, en algún momento dentro de lo que es la historia del secundario se veía algo de la historia de China, de Japón, pero fundamentalmente lo que se hace es ver las características de cada una de las culturas. O sea, cada cultura surge con características regionales propias y eso es lo que se va a estudiar y se va a ir afianzando en la medida que va a ir dando origen a otro gran movimiento cultural, ¿sí? Hoy en día, en líneas generales, nosotros podemos hablar, más allá de todo lo que es la globalización, ¿sí? Y como les decía, esto no empezó ahora, sino que viene ya de esta economía mundo en la Edad Moderna. Nosotros tenemos que la historia china, la historia de Japón, la historia de Corea, o sea, toda la historia de Oriente, de India, responde a una realidad que es la realidad de esa cultura en esa época y en ese momento. En África lo mismo, en América lo mismo y en Europa lo mismo. Esto se empieza a ver, llamémosle universalizar de cierta manera, cuando para poder controlar esos territorios que se iban incorporando, se empieza a tener la necesidad de conocer más de esas realidades. Entonces se empieza a conocer más de la cultura americana y cuando se realiza el proceso de conquista. Se empieza a conocer más de la historia de África y bueno, cuando a África la necesitan dentro de todo lo que es el proceso de expansión colonial, ya en víspera de lo que es todo el proceso de industrialización. Se empieza a conocer más la historia de Japón, de China, cuando después de la revolución industrial se empiezan a incorporar todos esos mercados con el sistema hegemónico que es el sistema de producción occidental, ¿sí? Entonces esas son las realidades que nosotros debemos tener en cuenta para ver por qué no se estudiaba y que ahora se está empezando a estudiar, pero como la historia tiene tanta información y si nosotros caemos muchas veces en las generalidades podemos cometer errores. Recién ahora se está empezando a estudiar desde otra perspectiva y de otro punto de vista lo que es la historia de China, de Japón y de otros lugares del mundo, ¿sí? Bien, volviendo entonces a lo que estábamos hablando. La conquista del Perú, o sea, la otra gran etapa dentro de lo que es la conquista de América. Ya hablamos nosotros en contactos anteriores de lo que fue Hernán Cortés, lo que fue Malinche,
¿sí?, de cómo fueron los propios indígenas conquistados por los aztecas los que ayudan y apoyan a los españoles para provocar la caída del imperio azteca, ¿sí? O sea, esto nos marca también el juego de poderes que había o que se daba dentro de lo que eran los propios americanos. ¿Cómo se lleva adelante la conquista del Perú? Bueno, un poco también con las mismas características. Búsqueda del paso interoceánico, búsqueda a través de la navegación de un lugar que permitiera ir al oriente por esas posibilidades de comercio. Nosotros estamos hablando del año 1520, 1530, ¿sí? Y vamos a ver que van a ser muchas las expediciones que van a llegar primero en barco, van a cruzar la parte más estrecha del continente americano, cuando se descubre en la zona de Panamá, que Panamá es un istmo y que del otro lado sigue el océano, que Balboa le llama el Mar del Sur, ¿sí? Se empiezan a realizar fundaciones de ciudades, se van a establecer poblaciones para ir avanzando en el territorio. Y siempre uno de los incentivos era esta noticia de que hacia el este o hacia el oeste o hacia el sur o hacia el norte había grandes ciudades, había oro, había plata, había tierras de gran abundancia, ¿sí? Entonces este va a ser un aliciente para que muchos de los exploradores, de los conquistadores, pudieran realizar esta campaña de exploración. Porque hay algo que nosotros también tenemos que decir, ¿sí? A ver, todas estas expediciones no lo hacía la corona española. Todas estas expediciones eran empresas particulares. Eran los particulares los que agarraban y ponían el dinero o ponían la plata para decir, bueno, queremos conquistar, queremos descubrir, queremos obtener una serie de ventajas. Entonces se firmaban contratos entre la corona, que era la que cedía tierra, otorgaba los permisos, concedía los títulos, y los expedicionarios, los conquistadores, que eran los que ponían el dinero, los hombres, todo lo que era la organización de la campaña. Y bueno, y se jugaban también, podríamos decir, la vida en esto. Entonces van a ser muchas las expediciones que van a llegar al territorio y van a morir en la lucha con los indígenas, se van a perder, van a morir de hambre, van a naufragar. Entonces, siguiendo en esta línea de expediciones, son dos. Se va a formar en realidad una especie de sociedad entre Almagro, Pizarro y de Soto, perdón, se me había ido el nombre del otro integrante. Pizarro, Almagro y de Soto van a hacer una sociedad para precisamente buscar estos nuevos territorios y estas ciudades, grandes ciudades de las cuales se hablaba. Cuando llegan a todo lo que es la zona de Colombia, pasan a Ecuador, y cuando van avanzando hacia el sur empiezan a tener noticias de que dentro de estos reinos, porque así le llamaban, había una lucha civil, había un enfrentamiento entre los dos reyes, entre los dos que querían ser reyes. ¿Qué es lo que ocurría? Dentro del Tahuantinsuyo, o sea, el imperio incaico,
el Zapa Inca, el Inca, era en ese momento Huayna Cápac, ¿sí? Huayna Cápac tiene varios hijos, pero los dos principales van a ser Huáscar y Atahualpa, ¿sí? Dentro de lo que era la organización incaica, los pueblos del norte, de la zona de Ecuador, fundamentalmente de Quito, se van a levantar en contra del Inca. Entonces, Huayna Cápac decide marchar con el ejército, acompañado con uno de sus hijos, Atahualpa, para, bueno, poner el orden en lo que es la zona del norte. Entonces se va a dirigir, va a tener algunos enfrentamientos, mientras Huáscar queda en Cusco, que era la capital. Cuando logra más o menos pacificar la zona, se enferma y Huayna Cápac muere. Pero en los planes de Huayna Cápac no estaba el dejar a Huáscar o a Atahualpa como sucesores para ser el nuevo Zapa Inca, sino que había designado a otros de sus hijos y comandantes, pero que también se van a morir por medio de distintas enfermedades. Algunos rumores también dejan entrever que son algunas muertes medio sospechosas. Entonces acá se produce un enfrentamiento entre los dos grandes sectores de la nobleza. La nobleza nueva, llamémosle nobleza quiteña, quien va a apoyar a Atahualpa, y por el otro lado, la vieja nobleza o nobleza cusqueña, que va a apoyar a Huáscar. Entonces se va a dar una verdadera lucha civil, ¿sí? Estamos hablando de 1533, 1535, ¿sí? En donde van a haber muchos enfrentamientos entre los ejércitos de Atahualpa y los ejércitos de Huáscar. Hasta que, luego de muchos enfrentamientos, Huáscar es derrotado y es capturado. Atahualpa se encontraba en el norte, o sea, se encontraba en lo que hoy sería el norte del Perú, la zona de Ecuador, que actualmente es Ecuador. Y allí es donde tiene noticias de que hay gente extraña que había llegado al territorio y recibe embajadores enviados por los españoles, enviados por Pizarro y por Almagro, precisamente para ver de encontrarse, tener un encuentro. Atahualpa, ante esta situación, decide recibir a los españoles, pero ante la posibilidad de que esta situación nueva fuera utilizada por la nobleza cusqueña y por Huáscar, da la orden de que Huáscar sea ejecutado, que lo maten, para que no haya ningún otro aspirante al título, ¿sí? Por supuesto que Atahualpa se sentía confiado, porque dentro de los informes que le habían dado, le decían que los españoles no llegaban a los 200 hombres, que iban así con algunos pequeños cañones, que llevaban alguna artillería, caballos, ¿sí? Entonces, Atahualpa tiene un ejército de 20.000 hombres, y su guardia personal, el cuerpo de élite, digamos, dentro del ejército, estaba integrada por 400 hombres. Entonces le propone a Almagro, porque Pizarro, le propone a Pizarro encontrarse en el poblado de Cajamarca. Almagro, mientras tanto, estaba navegando, recorriendo las costas para lograr identificar. Para los españoles era fundamental fundar alguna ciudad que les pudiera servir de
cabecera para poder allí establecerse y empezar a ocupar el territorio circundante. Entonces, bueno, decide Pizarro encontrarse con Atahualpa. Prepara todo, tiene todas las cosas organizadas, inclusive prepara un plan, porque dentro de la idea de Pizarro era la de capturar a Atahualpa. Como les decía, Atahualpa estaba muy confiado, llega con el ejército se queda en las afueras de Cajamarca y él entra con su guardia personal de 400 hombres. En la ciudad, quien en ese momento acompaña a la expedición, el sacerdote, realiza lo que es la ceremonia del requerimiento. O sea, el requerimiento era este acto que les decía, en donde le preguntaban a los aborígenes si aceptaban la religión católica, si aceptaban a Dios, y si lo aceptaban, bueno, se entablaban negociaciones. Si no se aceptaba y si se lo rechazaba, bueno, ahí es donde se habilitaba la lucha. ¿Qué es lo que ocurre? Atahualpa se muestra muy escéptico. Algunos dicen que recibe inclusive la Biblia que le da el sacerdote y la arroja al piso, o sea, tiene una actitud muy, algunos dicen, si se quiere, soberbia, otros dicen que no entiende de lo que se le está hablando. La cuestión es que ante esa situación es que Pizarro da la orden de atacar. Entonces se disparan los cañones, se tocan trompetas, o sea, se arma una batahola generalizada. A ver, hagamos de cuenta, así como sería el enfrentamiento de dos grupos de Barra Brava en el fútbol, una cosa más o menos así. O sea, algo caótico en la plaza de Cajamarca, en donde lo que tratan de hacer los españoles es capturar a Atahualpa. Y la guardia, en medio de toda esa situación, huye. Ahora, la gran duda, la gran pregunta es, ¿por qué ante tanta superioridad numérica, un puñado tan pequeño de españoles logra capturarlo a Atahualpa? Según algunos estudios, todo lo que era, así como el Inca era considerado el hijo del sol, o sea, era divinizado, era como una deidad. Entonces todos los movimientos del Inca eran movimientos controlados, porque se suponía que conocía todo lo que pasaba, o sea, estaba más allá de lo que era la realidad. Y cuando Atahualpa reacciona de manera en que se muestra sorprendido, frustrado, no sabe qué hacer, y se produce toda esta batahola, se da lo que se conoce dentro de el mundo inca como el Pachacuti, que es el gran cambio, es una gran situación que cambia de un momento para otro. Entonces se interpreta esto como la caída del sol. Entonces, frente a esto, claro, las mismas tropas, los mismos jefes del ejército de Atahualpa se muestran desconcertados y huyen pensando que se está produciendo esto que se llama el Pachacuti, que vendría a ser lo mismo que se decía en el 2012, que se iba a acabar el mundo por que terminaba el calendario maya. Bueno, algo más o menos así era el Pachacuti para el pueblo inca. Se lo captura a Atahualpa. Bueno, Atahualpa ofrece pagar un rescate, se recibe oro y plata de los distintos territorios de Tahuantinsuyo, pero lógicamente ya los españoles habían pensado en cómo deshacerse de Atahualpa y se lo acusa de haber matado a que era el heredero legítimo al trono, en este caso Huáscar. Entonces se le hace un juicio, se lo encuentra culpable y va a ser ejecutado. Ahora,
Si nosotros pensamos que el ejército de los incas podía levantar tranquilamente unos 100.000 hombres, ¿cómo puede ser que 400, exageremos, 2.000 españoles, 1.000 españoles, hayan logrado derrotar a todo este imperio? Pasó exactamente lo mismo que en México. Los españoles, con Almagro y Pizarro a la cabeza, estaban o contaban con el apoyo, porque establecieron alianza con los huancos, los chancas, los cañaris, los chachapoyas e inclusive los partidarios de Huáscar, aquellos que estaban en contra de Atahualpa. Ellos son los que ayudaron y lucharon junto a los españoles para sofocar a el resto de lo que quedaba del ejército de Atahualpa, ¿sí? Es más, nosotros podemos distinguir dentro de la conquista del Perú dos etapas, uno que va a ir del 32 hasta el 35, en donde los principales jefes van a ser los españoles, Pizarro, Almagro, Soto. Pero fíjense que ya en el 33 los jefes de la lucha contra los incas son Tupac Hualpa, Manco Inca hasta el 33, Payu Inca, o sea, nombres ya de indígenas, de integrantes de la nobleza incaica. Y que inclusive es interesante porque Manco Inca tiene una primera etapa en que lucha contra los otros caciques, los partidarios de Huáscar, y que después va a dejar a los españoles y se va a poner al frente de la resistencia, hasta que se logra derrotar al último de los jefes incas que resistían a los españoles, ya en 1576 aproximadamente, que es Tupac Amaru I, ¿sí? Entonces, de esta forma se va a llevar a cabo lo que es la conquista del Perú, ¿sí? Como digo siempre, esta situación no solamente quedó acá, sino que después entre los mismos españoles se va a producir una guerra civil, porque va a haber un enfrentamiento entre pizarristas y almagristas. O sea, va a haber una guerra civil dentro de los españoles por el control de los territorios que le correspondían a cada uno, ¿sí? Bien, esperando que les haya resultado entretenido, nos vamos a ver la próxima semana, cuando volvamos a encontrarnos en otro contacto con la historia. Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo, lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia en Panoca Radio, www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. Desde Jujuy, Argentina. Panoca.com.ar. La puerta de entrada al futuro. Panoca Rock.